Buen día, gente. Estamos en el curso de Soberanía para niños y adultos por Alejo Vicidunais, dando los primeros pasos en soberanía. En la clase número 49 y ahora hablamos del control a través de la negación, el negarte cosas. Entonces, consideremos qué es lo que hacen realmente las leyes, lo que es la legalidad. Busca negar tu esencia de ser humano, viéndolo de un lado holístico, ¿sí? Entonces, lo que hace es negarte tu propia potencia de hacer las cosas, negándote el uso de tus derechos inalienables. Esto implica que la negación es una práctica muy común en esta sociedad que estamos viviendo. Y luego explicaré un poquito más sobre esto. Entonces, la ley, en definitiva, el mensaje que te da es que te dice a ti que tú no vales nada, solo sirves para ser usado como un recurso económico, negando tu valor. Entonces, las religiones también buscan negar tu divinidad o tu origen divino. ¿Por qué? Porque te tratan como ovejas, parte del rebaño, o sea, como una mercancía que ellos pueden acarrear, llevar y manipular. Entonces, hace que dependa de otros, ¿sí? De un Dios superior, de un arzobispo, de un cura. Entonces niega tu potencialidad de ser quien eres. ¿Por qué? Porque te están diciendo con su código de conducta, que sea la Biblia, el Torá o el Islam, ¿sí? Que no es más que un código de conducta de los esclavistas que pretenden que los esclavos sigan. Entonces, dice que tú te conformes, que aceptes todo, que niegues tu libre albedrío. ¿Por qué? Porque ellos lo están manipulando. Entonces prohíben que tú hagas viajes astrales. Esto es medio difícil de entender para quien no está metido en el tema. Es decir, que mientras que en secreto los curas, los obispos, los rabinos, los califas, los imam, los mustif, todos los santos, digamos, religiosos, como los políticos vitalicios, las familias reales de la nobleza, y los servicios de inteligencia, o sea, hablamos de la CIA, las SS, la CIDE, ex-CIDE, por ejemplo. Entonces, todos practican los viajes astrales. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es ¿por qué esconden estas prácticas? Eso lo hablaremos en otro momento, pero digamos, ¿qué es lo que hace la ciencia? La ciencia lo que hace en su conjunto es negar la realidad natural, ¿sí? Que nosotros podemos o somos capaces de percibir, de interactuar. Entonces viene a negarte tu propio pensamiento, dándote de antemano todas las respuestas a las preguntas existenciales, ¿sí? Que son las preguntas espirituales, y a tu propia naturaleza. Es decir, que si nosotros somos algo divino, nosotros no sabemos por qué estamos vivos, qué es lo que nos da vida, pero ellos te dan la respuesta a esa pregunta diciendo no, que son un par de átomos que en el Big Bang explotaron y formaron de forma fortuita la sangre y de ahí nació el primer y ya te complican la vida con su ciencia. Entonces, ¿qué es lo que crea? Crea e imponen la justificación hacia una única realidad que solo beneficia a los poderosos. ¿Por qué? Porque te quitan a ti del centro de tu vida, el centro del universo. Y ellos toman ese lugar a través de la ciencia. O sea que la ciencia es el eje de nuestro pensamiento y ya no es nuestro propio criterio. Entonces, ¿qué es la cultura? La cultura tenemos que entender que es la parte visible de la manipulación que vemos que hacen estos seres que nos gobiernan, ¿sí? Son el resultado de las continuas manipulaciones religiosas, legales, políticas y científicas a lo largo del tiempo, negándonos nuestra propia cultura, negando nuestra propia creación cultural. ¿Por qué? Porque ellos imponen moda, imponen leyes, ellos van imponiendo para qué, para ir desvirtuando lo que es nuestro propio, para que nosotros sigamos lo que ellos dicen. Por supuesto, hay muchos que siguen y muchos que no. Por eso es una batalla, es una guerra cultural. Entonces, las culturas son entretenimientos y juegos regionales que nos niegan nuestro propio sentir sobre nuestro propio desarrollo grupal en comunidad. Es decir, que a la vez que nos dividen, nos dice que somos parte de una comunidad, pero siempre y cuando sigamos a alguien más. La cultura es la que nos obliga a seguir las órdenes de los gobernantes como parte del rebaño de la masa. Es decir, aquí aparece el qué dirán. Con el qué dirán, el conflicto es un condicionante que nos hace a nosotros actuar de forma como no sentimos, como no queremos. Pero es tanto el reproche de la masa, del qué dirán el otro,
que nosotros cedemos. Entonces, ahora imagina un ejemplo tonto, pero viene a alusión. Tú tienes mucha sed y estás caminando mucho por la ciudad haciendo tus trámites bancarios o cualquier otro tipo de trámite. Entonces ves a una señora regando su árbol en la vereda con su manguera. Y tú le pides que te convide un poco de agua, pero la señora, ya sea por la cultura, la ciencia, las religiones o las leyes, ¿sí? La señora te niega el agua y con miedo a que tú le robes o tengas malas intenciones se mete dentro de su casa y tú te quedas sin agua. Entonces, en ese caso, ¿qué emoción sientes tú cuando te niegan el agua cuando tú la necesitas? Bueno, esto es la necesidad y la negación. Entonces, pero tú llegas a un bar que no te niegue el agua, tampoco te niegue el ingreso y no temen de vos, no huyen de vos, pero solo te exige un pago previo antes de darte el agua. ¿Sí? Supongamos que a vos no te niegan el agua y te ofrecen resolver tu necesidad, pero bajo un intercambio de dinero por el agua que tú necesitas. Tú te das cuenta que te cobren el agua, no es justo, no te parece correcto, porque la señora que regaba su arbolito te lo iba a dar gratis. Pero te parece justo el intercambio al final, ¿por qué? Porque eso está a través de la cultura bien visto. Entonces todo es una manipulación emocional. Te pegan en lo emocional para cambiar así tu parte psicológica o intelectual. Entonces, es notable que a lo largo de estos últimos años vemos largas colas o filas para ingresar o hacer un trámite en un banco, en alguna otra institución, para pagar algún crédito, préstamo, etc. La, la pregunta es ¿por qué tanta fila? Si vos tenés un negocio y es exitoso, ¿verdad? Y tenés muchos clientes, vos lo que menos querés hacer es que el cliente se vaya. Entonces vos ponés más cajeros o más atención al público a fines de darle solución y quedar con una buena imagen en tu empresa. Pero ¿por qué los bancos, las instituciones del gobierno y otras entidades no hacen eso? Lo que es lógico. Lógico en el ámbito de administración de empresa o en el ámbito del marketing. Es como que van en contra. Pero aquí nos damos cuenta del motivo de esto. ¿Por qué? Porque niegan tus necesidades, niegan tu comodidad al hacer cola, a perder tu tiempo, niegan tus reclamos. O sea, siempre no le dan lugar a tus reclamos. Te dicen, sí, sí, no se preocupe, mañana le informaremos y ese mañana nunca llegue, te tienen por tonto. Entonces hacen esto para que tú no te creas importante, para que te sientas como una cosa sin valor. Esto es la desvalorización de tu persona, de tu ser, no persona de tu ser, a través de la negación. Así te enseñan a ti a hacer una cosa sin importancia. Y así es como te enseñan a vivir tu vida. Es decir, que tú aprendes a través de esa negación a vivir tu vida y luego lo llevas a tu ámbito familiar. Entonces, en un juicio, por ejemplo, a ti te niegan tu propia razón e imponen la razón legal. Ah, no, si está escrito, es lo real. No importa tu sentimiento, tus emociones o tus razones. En una iglesia te niegan tus propios pensamientos e imponen lo suyo, claro, porque ya está escrito, la ley es la ley, te dicen así, ¿verdad? Entonces, si vos no vas en concordancia con lo que ellos dicen, te niegan todo lo otro. Con la ciencia, niegan tu inteligencia e imponen la suya. Es decir, tú no puedes decir, no, mira, yo creo que la Tierra es plana. No, porque te niegan la razón y te maltratan. Entonces, con la cultura, niegan tus relaciones interpersonales y la suplantan ellos. ¿Qué es decir? Que en la cultura, la figura de tu papá la hace el Estado, la figura de tu mamá la hacen las instituciones, ¿sí? La figura de tu hermano mayor la hace la policía. Ellos están robando la figura que culturalmente nos corresponde a nosotros. Con los medios de comunicación, TV, radio, internet, lo que hacen es niegan la verdad objetiva, objetiva es del objeto, ¿sí? Algo que vos lo podés hacer tangible, lo podés ver, ¿sí? Y ellos imponen su única verdad. Entonces te niegan cualquier otra verdad. Entonces la negación es desvalorización, se usa para desvalorizar. Entonces te dicen que tú no puedes hacer algo que en realidad tú sí puedes hacerlo, pero te prohíben la posibilidad de que tú lo hagas por tu propia cuenta. Entonces negando así tu poder de hacer las cosas. Es decir, yo puedo defenderme de un ladrón,
pero ellos te dicen no porque vas preso. El único que puede interceder entre tú y el ladrón es la policía. La policía es el único que puede defenderte tu vida y la del ladrón. Sin embargo, sabemos que no es cierto. Entonces, ¿qué sientes cuando la mujer que te gusta, ¿sí? La mujer que te gusta o el hombre que te gusta te dice que no quiere estar con vos? Vos le decís, mirá, sos hermosa, me gustaría tener tu número, conversar, y ella te dice no. Entonces, creo que sentí desprecio, te sentí desvalorizado, decís, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué no tengo? No soy lindo, no soy atractivo, ¿qué es lo que le pasa? Y si le preguntás, te dice, no, no sos vos, soy yo, pero el tema es que te está negando. Entonces, la negación hace que en ti se genere un sentimiento de desvalorización hacia ti mismo. Entonces, ¿qué sientes cuando te niegan un préstamo bancario que tú necesitas o que tu papá te niegue un dinero que tú quieres para ir a una fiesta, a un baile, a un cumpleaños de tu amigo y te sentís mal? Decís, ¿por qué? Te preguntás, ¿por qué? ¿Por qué me niega? Entonces, ¿qué sientes cuando te hacen esperar horas para que te atienda el médico, para que te atienda en el banco o lo que sea? Es el mismo ejemplo. Te van negando tu derecho, digamos. Te niegan todas las posibilidades, todo lo que te hace a ti sentirte importante. Entonces, ¿qué sientes cuando no te quieren escuchar un reclamo? Por ejemplo, no sé si ustedes sepan o recuerden, en Argentina de los años 90 al año 2000, estamos hablando de 10 años, los jubilados hacían protesta todos los miércoles, luego todos los miércoles y sábados, después todos los sábados, en reclamo del incremento de su haberes jubilatorio. Son 10 años de protesta, o sea, estamos hablando que en la semana iban de una a dos veces y son 4 al mes o 8 veces al mes a protestar bajo el agua, bajo la lluvia, y no te escuchan. Entonces te hacen sentir que eres poca cosa, no eres importante, y de esta forma te obligan a actuar como ellos quieren que tú te comportes. ¿Sí? Ellos te dan el papel que tú tienes que hacer, y si tú te sales del papel, te niegan ciertas cosas. Entonces te enseñan a través de la negación a cómo comportarte. Es decir, vos vas a estudiar ingeniería. Ah, no, papá, yo quiero estudiar música, guitarra. Y dice, ah, bueno, pagátelo vos solo. Ahora, si estudias ingeniería, que vale 100 veces más de lo que es un curso de guitarra, entonces yo sí te pago. Es decir, yo tengo el dinero para que estudies cualquiera de las dos, pero vos vas a estudiar lo que yo digo y si no, te financie otro. Entonces, es el principio, la negación es el principio para poder comenzar a negociar contigo, valiéndose desde su superioridad, porque el que niega es quien puede darte y el que pide es el que necesita, entonces el que está por abajo. Entonces el que niega siempre es el superior, no siempre en forma real, porque tu hijo te puede negar cosas, eso no significa que tu hijo sea más que vos o tu pareja. Entonces, lo negocio es negarte el ocio, o sea, trabaja como esclavo, te va negando la posibilidad del descanso. El negocio es negarte una opción ventajosa. ¿Para qué? Porque si yo hago negocio tengo que sacar alguna ventaja para mí. Y esa ventaja, en vez de ser nuestra, ¿sí? O solamente tuya, la quiero yo sola para mí. Entonces yo te voy negando ventajas. Y el negocio también implica el robarte algo, ya sea el tiempo, tu vida, tu dinero o lo que sea que te pueda robar, lo que estés negociando. Entonces, un ejemplo práctico es empieza a negarle cosas a tus hijos, a tus amigos o compañeros de trabajo y observa sus reacciones. Luego, inmediatamente después de negarle algo, espera un par de minutos y comienza a negociar con ellos. Bueno, querer la lapicera, decirle no. Bueno, ¿cuánto tiempo la va a usar? Te dice 5 minutos, no, bueno, pero yo la estoy usando. Y empezás a negociar con él. Entonces, y averiguas cuándo están dispuestos a darte o a negarte a sí mismo para obtener aquello que le estás negando. Entonces, de esta forma observamos cómo un banco, una institución del gobierno, una empresa, un religioso, tu propia pareja o amigos, te niegan cosas que luego, para luego sugerirte una solución, ¿sí? Que es negociar contigo y ganar esas ventajas. Entonces tú pides un aumento y te lo van a dar negociando si es que tú trabajas más duro, ¿sí? Pides más seguridad, ya sea a tu papá, a tu empleado, a la policía, al gobierno, sí, siempre y cuando tú aceptes más controles. Una entrevista con un político te la van a dar siempre y cuando tú apoyes la campaña, o sea, previo apoyo de la campaña,
ellos ven que vos te estás esforzando, bueno, entonces sí te van a dar una entrevista, antes no. Pedir un préstamo, por ejemplo, te lo dan si aceptas un 60% de interés, o sea, un interés usurero. Y respuestas existenciales que tú vayas a preguntarle a cualquier religioso, filósofo, poeta, ellos te dirán, bueno, te doy la respuesta siempre y cuando tú te conviertas a su religión, a su doctrina, a su idea. Entonces, entendamos algo. Esto es, yo te doy, con esto te quito. Si este el no, este el sí. Entonces, yo necesito algo y te digo no. Entonces vos te sentís mal. Entonces yo te doy otra cosa, pero no la que vos me pedís. Te doy otra cosa. ¿Sí? Entonces vos seguís necesitando de mí, te seguís apoyando en mí. Entonces siempre te estás apoyando en mí, yo siempre te estoy manipulando con el sí, con el no. Te niego esto, pero te ofrezco esto otro. Es un negocio. ¿Sí? Y vos querés esto, estás vos muy soberano y empezás a pedir esto y te niega esto, te niega esto otro, te niega esto otro y te sigue negando. ¿Sí? Entonces vos cuando te quedas ahí te ofrecen una opción. Para mí esa opción es la OPPT, por ejemplo. Entonces te ofrecen una opción que siempre gana este. No es tan solo esa institución, digamos. Puede ser cualquier otra salida, por ejemplo, el que te permitan presentar un escrito para no usar el bozal. Te lo aceptan, pero es para que mantenerte ahí, porque si no vos te vas del sistema. Si a vos te dejan que presente un escrito, si yo te permito a vos que presente un escrito, que no uses el bozal, ¿me entendés? Yo te mantengo ahí, dentro de mi jurisdicción, de mi ley, de mi DNI. En cambio, si yo te niego todo eso, ¿vos qué vas a hacer? Ah, bueno, si no es así, me voy del sistema y vos te quedas solo. Bien, esta es la penúltima clase del curso de soberanía. La última clase va a ser un poco más un diálogo. Pensaba hacer otra cosa, pero voy a continuar haciendo unos diálogos, explicando algunos conceptos. Y bueno, y seguiremos estando presente. Me he distanciado porque estuve trabajando para un amigo tratando de ayudar a su empresa. Y será esas casualidades que este amigo tiene muchos problemas psicológicos. Y esos problemas psicológicos, yo ya lo había hecho esto mucho antes de... lo iba a grabar el primer día que iba al trabajo de él. Lo iba a grabar y bueno, me metí mucho en el trabajo de él, en la labor. Y bueno, lo dejé esto pendiente. Pero me dio a entender, es estar a la par de un psicópata. Estar a la par de un psicópata es algo muy duro. Ustedes no van a creer, pero es algo muy duro. Y para el psicópata también es duro. Entonces hay dos opciones. O lo ayudamos al psicólogo, al psicópata, que son los gobiernos, a volverse más sano, o lo ayudamos al psicópata a que se enferme más rápido y se muera solo. Bueno, gente, nos vemos. Chao, chao.